Hola, comenzamos con el video número 11 de análisis matricial y vamos a hablar hoy sobre propiedades de las matrices ortogonales. Entonces comenzamos repasando que llamamos matrices ortogonales a las matrices cuadradas con columnas ortonormales y que por el hecho de ser cuadradas con columnas ortonormales, también sus filas son ortonormales y tanto las columnas como las filas forman una base ortonormal de Rn que podrían ser diferentes bases. Hablemos por un ratito de matrices delgadas y altas que tengan columnas ortonormales. Entonces, si por ejemplo tomo una matriz de 3×3 Q, que llamo Q3, que es una matriz ortogonal, sus tres columnas son ortonormales. Entonces, si tomo la matriz Q1, que consiste solamente de la primera columna de Q3, o la Q2, que consiste de las dos primeras columnas de Q3, estas dos matrices no son ortogonales. La única ortogonal es la Q3. Cualquiera de estas tres matrices cumple que Q transpuesta por Q es la identidad. Porque en Q transpuesta por Q, en la posición vamos a escribir IJ, tenemos la fila iésima de Q transpuesta por la columna J de Q. Es decir, que tenemos la columna iésima de Q transpuesta por la columna J de Q. Es decir, el producto escalar entre dos columnas de la matriz Q, y esas sabíamos que son ortogonales, ortonormales. Por lo tanto, sí es cierto que la Q transpuesta por Q será la identidad, y más precisamente cada una de estas, la Q1 transpuesta por Q1, será la matriz de identidad de 1 por 1, la Q2 transpuesta por Q2 será la matriz de identidad de 2 por 2, y la Q3 transpuesta por la Q3 será la matriz de identidad de 3 por 3. Lo que no va a ser cierto es que Q por Q transpuesta sea la identidad. Q por Q transpuesta va a ser la identidad solo para Q igual a 3, para la Q3. Una manera fácil de ver esto es que Q por Q transpuesta va a ser en estos tres casos siempre una matriz de 3 por 3, y si fuera la identidad, entonces tendría rango 3, pero sabemos que el rango de Q por Q transpuesta es siempre menor o igual que el rango de cualquiera de esos dos factores que, bueno, coinciden, que es Q, y si cuando pongo la Q sub I, el rango de la Q sub I es I. ¿Bien? La única manera de que esta sea la identidad es que el rango de la Q sub I sea 3. Entonces solamente la Q sub 3 por la Q sub 3 transpuesta será la identidad. Sin embargo, todas cumplen que si defino como matriz P a Q por Q transpuesta, entonces P cuadrado será igual a P, y esto es fácil de verificar. Si escribo P cuadrado, que es P por P, eso es Q por Q transpuesta por Q por Q transpuesta. Vamos a escribir los paréntesis, porque esa es la definición, pero por la propiedad asociativa eso es lo mismo que Q por Q transpuesta Q por Q. Y esta es una matriz de identidad, todos estos productos son compatibles, y aquí me faltó el último transpuesta, y esto es Q por Q transpuesta, que es la definición de P. Muy bien, entonces una matriz que cumple que P cuadrado igual a P se llama matriz de proyección. Porque tomo un vector y lo multiplico por P, me da un nuevo vector, pero si lo multiplico de nuevo por P ya no cambia más. Es como que lo lleva a un espacio, al espacio columna de P, y de ahí en adelante no lo cambia más. Cuando la P cumpla que P cuadrado es P y es igual a P transpuesta, entonces P sub B será la proyección ortogonal de P en el espacio columna de P. Y veamos por qué. Yo tengo un vector B, y tengo P sub B que pertenece al espacio columna. Este es el espacio columna de P, lo dibujo como una recta. Entonces, P por B pertenece al espacio columna de P porque es una combinación lineal de las columnas. Pero veamos
¿Qué pasa con este error? Este error que es B menos P por B. Si hago B menos P por B, y lo quiero ver que es perpendicular al espacio columna, lo que tengo que ver es que es perpendicular a cada columna de B, de P. Y entonces, para ver todo simultáneamente, puedo hacer P traspuesta por B, por ese vector. Entonces, P traspuesta por ese vector es el producto de todas las columnas de B escalar por este vector. Entonces, cuando hago P traspuesta por B, uso la propiedad distributiva, P traspuesta por B igual a P traspuesta por P por B, pero como P traspuesta es lo mismo que P, esto es P por B, y esto es P cuadrado por B, pero P cuadrado igual a P, es decir que es PB menos PB igual a 0. Entonces lo que estamos viendo es que PB, que está definido de manera única, es el único vector que cumple, que está en el espacio columna y es perpendicular a B menos P por B. Por eso decimos que P sub B es la proyección ortogonal de B en el espacio columna de P. Veamos un par de ejemplitos con las matrices P1 y P sub 2 que se obtienen como Q1 por Q1 traspuesta y Q2 por Q2 traspuesta. Entonces voy a limpiar esto. Entonces P1 es Q1 por Q1 traspuesta por B, y Q1 es el vector, no, 1/3 por el 2, 2 menos 1, por 1/3, vamos a ponerlo aquí al cuadrado, por el vector 2, 2 menos 1, por el vector B que es el 6, 6, 6. Entonces, hablamos de esto, que si yo hago el producto de esta matriz, eso tengo que hacer 9 operaciones, o en este caso 6. Sin embargo, es más fácil aprovechar la asociatividad para hacer este producto por este primero. Entonces me queda 1/9, dejo el 2, 2 menos 1, y hago este producto que es un producto escalar. 2 por 6, 12, más 2 por 6, 12, menos 6, da 12 más 12, 24, menos 6, 18. 18 sobre 9, 2, me queda 2 veces el 2, 2 menos 1, que es 4, 4 menos 2. En el caso de hacer la matriz P sub 2B, que es Q2 por Q2 traspuesta por B, me va a quedar de nuevo el 1/3 al cuadrado. La Q sub 2 es 2, 2 menos 1, 2 menos 1, 2, por 2, 2 menos 1, 2 menos 1, 2, por el vector 6, 6, 6. Aquí nuevamente conviene hacer esta operación primero. Nos queda 2, 2 menos 1, menos 1, 2. Y acá hago la operación 2, 2 menos 1 por 6, 6, 6. Ya lo habíamos hecho y nos dio 18. Y 2 menos 1, 2 por 6, 6, 6 vuelve a dar 18. Muy bien, entonces este ejemplo nos da 18 con el 9, me da 2 por la primera columna más 2 por la segunda. Se ve, en este caso, que el resultado siempre da una combinación lineal de estas columnas, como en el caso anterior se ve que el resultado da un múltiplo de esta columna. En este caso da 2 por la primera más 2 por la segunda, es decir, 4 más 4, 8, 4 menos 2, 2, y menos 2 más 4, 2. Que es nuevamente un elemento de este espacio columna, y ustedes pueden verificar que este vector menos este es perpendicular al espacio columna de P. Que es lo mismo que el espacio columna de Q. Por eso estas matrices, Q por Q traspuesta, son proyecciones ortogonales al espacio columna de Q, que es lo que aparecía cuando hacíamos la ortogonalización de Gram-Schmidt. Muy bien, volvemos a matrices ortogonales. Ahora pienso nuevamente que Q es una matriz cuadrada que cumple Q traspuesta por Q igual a identidad. Y hay dos matrices ortogonales famosas,
que son ejemplos interesantes en el plano. Una de ellas es considerar un ángulo θ y fabricarse la matriz que en la primera columna tiene coseno de θ, seno de θ, y la segunda columna menos seno de θ, coseno de θ. Fácil ver que esta matriz cumple que Q transpuesta por Q es la identidad, porque coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y además estas dos columnas son ortogonales porque tienen Q menos y son los mismos números. Ahora, ¿cuál es la interpretación geométrica de esto? La interpretación geométrica la podemos hacer mirando el vector 1, 0. Si yo tomo el vector 1, 0, vamos a hacer una semirecta aquí y marcar el ángulo θ. Cuando multiplico el 1, 0 por la matriz Q, nos da la primera columna de Q. Es decir, coseno de θ, seno θ, que es el vector unitario que está en esta dirección. Cuando multiplico el vector 0, 1, nos da el vector menos seno θ, coseno θ, que es el perpendicular a este, pero que apunta en esta dirección. Por lo tanto, vemos que a dos vectores de los de la base canónica los rota un ángulo θ en la dirección opuesta a la de las agujas del reloj. Por lo tanto, esta matriz es una rotación de ángulo θ. Otro ejemplo interesante, también dado un ángulo θ, son las reflexiones. Entonces, si considero los ejes, un ángulo θ, vamos a hacerlo así, y ahora considero el vector 1, 0, Q por el 1, 0 nos da coseno θ, seno de θ, igual que en el ejemplo anterior, por lo tanto nos da este vector, pareciera una rotación. Sin embargo, cuando miramos lo que ocurre con el vector 0, 1, nos da seno θ menos coseno de θ, la segunda columna de Q, que es justamente el opuesto del que daba antes. Entonces, en lugar de ser este vector de aquí, es este vector en esta dirección. Y como se ve aquí en este gráfico, lo que tengo es, si este es el 0, 1, este es Q de 0, 1, tengo una reflexión con respecto a un ángulo de θ sobre 2, que para este vector coincide con la rotación, pero para cualquier otro no. Entonces, esta es una reflexión con respecto a la recta que tiene ángulo θ sobre 2. Si queremos interpretarlo como una rotación, tendría que pensar que tengo una rotación de 180 grados alrededor de este eje, pero tengo que salirme a la tercera dimensión para rotarlo para el otro lado. Muy bien, otras matrices interesantes. Estas rotaciones y reflexiones parecen muy sencillas solo en R2, sin embargo, cualquier rotación en más dimensiones se puede escribir como combinaciones de rotaciones de 2. Por ejemplo, en 3 dimensiones yo podría tomar coseno de θ 0 menos seno de θ, 0, 1, 0, y aquí seno de θ, 0, coseno de θ. Y esto es una rotación con respecto de ángulo θ, dejando la variable y fija, pero roto los planos xz sobre el plano xz. Entonces una rotación alrededor del eje Y. Y cualquier rotación de 3 dimensiones, que sería cualquier matriz de esta forma, se puede escribir como composición de rotaciones de este tipo y reflexiones de este tipo entre ellas. Muy bien, otros ejemplos muy interesantes y con muchas aplicaciones son los que se llaman las matrices de Householder.
que parten de tomar un vector unitario U. Vamos a hacer el dibujito en 2 dimensiones. Entonces yo tomo un vector unitario U. Y fíjense lo que es esta matriz. Aquí va identidad menos 2 veces U por U transpuesta. Entonces, esto es lo mismo que hacer la identidad menos U por U transpuesta menos U por U transpuesta. Entonces, si yo aplico esta matriz H a un vector X, me da el vector X, estoy haciendo la distributiva, menos U por U transpuesta X menos U por U transpuesta X. Como el U es unitario, U por U transpuesta X es la proyección de ese X en la dirección de U. Entonces, fíjense una cosa, vamos a hacer un vector X acá. Este es el vector X. Cuando yo hago U por U transpuesta X, lo que obtengo es este vector. Aquí hay un ángulo recto, este vector verde es U por U transpuesta X. Si al X le resto este vector, lo que estoy haciendo es traerlo hasta acá. Este vector acá, este vector ahí, es X menos U por U transpuesta X. Lo proyecté en el complemento ortogonal de U. Tomo el vector U, complemento ortogonal es este plano sería acá, o una recta en 2 dimensiones, pero un plano, un hiperplano más grande. Si le resto otra vez U menos U transpuesta X, vengo a parar acá. Esto es X menos 2 veces U por U transpuesta X, o sea, H por X. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tomo un vector X, lo proyecto al plano y después lo resto una vez más. Entonces, lo que estoy haciendo es reflejándolo con respecto al plano, que es el complemento ortogonal de U. Entonces, las reflexiones de Householder, dado un vector U unitario, es la reflexión con respecto a el complemento ortogonal de U, que es ese plano. Esa es la interpretación geométrica. Ahora, es muy fácil ver que esta es una matriz ortogonal y simétrica. Veámoslo. Primero, simétrica. H transpuesta es la identidad menos 2U por U transpuesta, transpuesta. Eso es la identidad transpuesta, que es la identidad, menos 2U por U transpuesta, transpuesta. Es toda la identidad, y aquí sabemos que esto, bueno, el escalar, y tengo que hacer U por U transpuesta, transpuesta. Entonces me queda, cambia el orden, U transpuesta, transpuesta por U transpuesta. Es decir, identidad menos 2U por U transpuesta. O sea que ya sé que es simétrica. Y veamos que es ortogonal. Ver que es ortogonal es hacer H transpuesta H, y me tiene que dar la identidad, que es lo mismo que H por H, porque ya vimos que H transpuesta es lo mismo que H. Es decir, que me da I menos 2U U transpuesta por la identidad menos 2U U transpuesta. Veamos si me alcanza el espacio. Distributiva, identidad por identidad, identidad. Menos 2U U transpuesta es esta por la identidad. Después me queda identidad por menos 2U U transpuesta, y después me queda menos 2U U transpuesta por menos 2U U transpuesta, que es menos 4U U transpuesta. Con un más, porque menos por menos más. Entonces, estos tres se van, y me queda la identidad con lo que hemos visto que la H es ortogonal. Entonces, este es un ejemplo muy, muy lindo, y cuando veamos autovalores vamos a ver qué pasa si el X está sobre el complemento ortogonal de U. Al vector lo deja donde está, porque U por U transpuesta es porque esto da 0. Y si está del otro lado, lo pasa ya. O sea que algunos vectores los deja como está y a otros los pasa del otro lado. Entonces vamos a ver que este U es un autovalor con autovector menos 1, porque le cambia el signo, y todos estos son autovectores con autovalor 1. Un ejemplo interesante de reflexión de Householder se obtiene cuando tomamos como vector U el vector que tiene todos unos normalizado como 1 sobre raíz de n. En ese caso, la matriz Hn es, llamamos H sub n, es I menos 2 por U transpuesta, es decir, I menos 2 sobre n,
este sobre n aparece de la raíz de n al cuadrado, y hacer esta matriz columna por fila, 1, todo de 1, me da una matriz llena de unos. Entonces veamos, la matriz H2 es la identidad 1, 0, 0, 1, menos 2 sobre 2, que es 1, y la matriz de 1. Entonces al restar, lo que obtengo es esta matriz que es 0, menos 1, menos 1, 0. Esa es una matriz ortogonal que es una reflexión de Hausdorff. La matriz H3 será la identidad de 3 por 3, menos, y ahora va a 2 tercios, por la matriz que tiene todos unos. O sea que a cada componente de esta matriz le tengo que restar 2 tercios. Entonces me queda menos 1 tercio. Perdón, 1 menos 2 tercios es 1 tercio positivo. Un tercio, menos 2 tercios, menos 2 tercios, menos 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios, menos 2 tercios, menos 2 tercios, 1 tercio, y este es el ejemplo con el que empezamos este video, pero si saco 1 tercio aquí afuera, me queda 1 menos 2, ¿está bien esto? Sí, porque esto es 2 al cuadrado más 2, sí, es menos el ejemplo que vimos al principio del curso. Menos 2, 1, menos 2, menos 2, menos 2. Bien, y por último la H4 es la identidad menos 2 cuartos, o sea, 1 medio por todos unos. Y eso es 1 menos, dije 2 cuartos que es 1 medio, 1 menos 1 medio en la diagonal, o sea, 1 medio positivo en la diagonal y 1 medio negativo fuera de la diagonal. O sea, que es 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio. Menos 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio. Así que tenemos lindos ejemplos de matrices ortogonales y simétricas para pensar ejemplos o contraejemplos cuando haga falta. Bien, por último, repasamos esto que seguramente ya conocen, que si tengo una base ortonormal, y pongo los vectores como columnas en una matriz ortogonal, entonces los coeficientes de cualquier vector B en esa base ortonormal, ¿cómo se obtienen si no tuviera el vector B? Bueno, si yo quiero de alguna manera despejar C1 de esta combinación lineal, lo que uno sabe es que como es ortogonal, lo que uno hace es tomar el B y multiplicarlo B traspuesta por Q1, y entonces esto da C1 por Q1 traspuesta Q1, más C2 por Q2 traspuesta Q1, y así sucesivamente hasta el Cn por el Qn traspuesta Q1. Ahora este da 1 y todos los otros dan 0, por lo tanto ahí obtuve el C1. Obtener el C1 es simplemente tomar el B traspuesta por Q1. Y el C2 tomar el B traspuesta por Q2, y así. Esa es la manera componente a componente de verlo. Pero uno también puede pensar que esto es, si Q es la matriz ortogonal con los Q1, Q2, Qn en las columnas, lo que tengo escrito acá es que Q por el vector C es el vector B. Es porque esta es la combinación lineal de las columnas de Q con coeficientes C. Como la Q tiene columnas ortonormales, Q traspuesta por Q es la identidad. Esto me da Q traspuesta por B. Y este vector, o sea que aquí a la izquierda me queda el vector C1, Cn de coeficientes que yo quería, y a la derecha me queda
Q traspuesta por B. La primera componente es el Q1 traspuesta por B, la segunda componente es el Q2 traspuesta por B, y la última componente es el QN traspuesta por B. Es decir, que C1 es Q1 traspuesta B, lo mismo que esto, que está escrito de la manera, usando la conmutatividad de punto escalar, y así sucesivamente. Esta es la visión matricial de este mismo resultado. Muy bien, con esto terminamos este video y nos vemos en la próxima.